Todos sabemos que después de los 70 años aumenta exponencialmente su incidencia y como consecuencia del envejecimiento poblacional a principios de 1800 del siglo XIX, la expectativa de vida no superaba los 40 años, hoy está alrededor de los 80 años y no nos sorprende ver pacientes que tienen 90 y dentro de poco no nos va a sorprender ver pacientes alrededor de los 100 años. Y también, si bien la incidencia está en aumento, la historia natural cambió, la pérdida de visión por esta patología ha disminuido drásticamente y eso es como consecuencia del advenimiento de la terapia antiangiogénicas. Hay reportes de distintos lados del mundo, no hay reporte de Argentina, esperemos tener pronto estadísticas sobre el verdadero impacto de esta enfermedad en nuestra salud. Y si uno traslada esta disminución de las pérdidas por causa de la terapia antiangiogénica y quiere ver los resultados, compararlos con los resultados de los estudios, en el pasado inexorablemente el desenlace era la pérdida de visión, la pérdida de letras de visión, y con el advenimiento de los antiangiogénicos la curva parece un espejo, no solo dejaron de perder los pacientes, sino que ganaron y mantienen la visión y mantienen el número de letras ganadas a través del tiempo. Pero esta curva analizada así, simple, es algo engañosa. Cuando uno hace los promedios de visión y compara la diferencia entre lo que antes se perdía y lo que hoy se gana, son solo 25 letras y el eje 0, el eje horizontal, es 20-100. Y el promedio de todos los estudios da una agudeza visual de 20-60, que es una agudeza visual, por supuesto, mejor que en el pasado, pero a cualquiera de nosotros nos impediría leer o conducir con normalidad. Y si uno es un poco más quisquilloso y pone esta curva con respecto a lo que sería 20-20, todavía queda el 70% de visión por ganar. Y si analizamos los estudios que todo el tiempo presentan sobre la ganancia de agudezas visuales, los dos estudios en puntos... perdón, se desconectó. Los estudios de encima, los dos estudios encima de lo que están los dos líneas en puntos negros son estudios clínicos controlados y las líneas por debajo que todas caen son los reportes de los resultados de la misma enfermedad en los países de Europa. Reino Unido, incluso Alemania e Italia presentan pérdidas sostenidas a pesar del tratamiento. Y la ganancia de letras es de 5.6, 5.2 comparado con lo que nos reportan en los estudios de alrededor de 12 letras. Incluso pacientes que estuvieron en los estudios, mientras estaban en los estudios, tenían una buena agudeza visual. Cuando se termina el estudio a los 2 años y a los 3 años de haber terminado el estudio van y analizan esos mismos pacientes que continuaron con su enfermedad tratado por sus médicos, todos presentan caídas de la agudeza visual independientemente del tratamiento, aumento de la atrofia geográfica, presencia de fluido subretinal y crecimiento de la membrana neovascular. Y tampoco entendemos por qué hay algunos pacientes que tienen la misma enfermedad. Estas son 2 mujeres, mismo género, similar agudeza visual de inicio, similar presentación de la OCT, hay un desprendimiento del epitelio pigmentario, fluido subretinal y después de inyecciones de antiangiogénicos, una paciente evoluciona bien, la paciente que vemos a la derecha pasa a 20-30, buena ganancia de agudeza visual, mientras que la otra paciente pasa a 20-400 y hace una ruptura del epitelio pigmentario. ¿Cómo hacemos predecir esa misma enfermedad que tenga distinta evolución? Y algo más simple, cuando diagnosticamos un paciente con membrana neovascular y el paciente nos pregunta cuántas inyecciones va a necesitar, bueno, le haremos las que podamos por su obra social o por su cobertura, pero si habláramos de la enfermedad en sí, no tuviésemos los factores económicos que nos definan el tratamiento, tampoco sabríamos qué decirle. Le podríamos decir que puede andar bien con una mensual durante 2 años, que es lo que indican algunos estudios, o algunos pacientes andan bien con 3, en promedio son 14, pero no lo podemos definir. Y en un trabajo retrospectivo que hicimos tampoco sabemos por qué un porcentaje de pacientes con degeneración macular relacionada con la edad húmeda, independientemente del número de inyecciones, desarrollan esas atrofias geográficas que la agudeza visual es una agudeza visual pésima, que el paciente lo incapacita completamente a pesar de haber cumplido con el tratamiento. Y tratando de predecir estas evoluciones, se buscó factores relacionados con la edad del paciente, la edad de presentación, el tipo de membrana neovascular, signos en la retinofluoresceínografía, tratar de ver si hay alguna predisposición genética, cambios en la farmacogenética, pero sobre todo lo que se encontró fueron predictores en la tomografía, en la OCT, y predictores anatómicos.
Si vemos esta imagen, es simple, todos creemos que la inyectaríamos todos sin lugar a duda. Ahora, si somos un poco más quisquillosos y analizamos la imagen, cada uno de los signos que presenta fluido intrarretinal, tiene líquido subretinal, tiene desprendimiento del epitelio pigmentario, tiene puntos hiperreflectivos y tiene desorganización de las capas de la retina externa. Al analizar cada uno de estos signos en separado, los pacientes que tienen fluido intrarretinal tienen peor pronóstico visual, se asocian membranas de tipo 1 que están en subepitelio pigmentario, y hay que decirle al paciente que aunque lo tratemos y que lo tratemos agresivamente, el pronóstico es ciertamente la agudeza visual, la ganancia es limitada. Y si uno tuviese un pool de pacientes con líquido intrarretinal, cuanto mayor líquido intrarretinal tiene de inicio, peor es la agudeza visual de presentación. Y a diferencia del fluido subretinal, que son pacientes que por supuesto que muestran actividad, pero presente al inicio es un signo de benignidad, después de las inyecciones la persistencia es un signo de peor pronóstico. Incluso, y con esta tendencia, las compañías tratan de mejorar los equipos y el por todos conocidos el Spectral Domain, especialmente de Heidelberg, cambiándole una lente por una lente de máximo aumento de alta magnificación, que pasa de realizar los 30 grados centrales solamente a una porción de 8 grados de la retina. Se permite ver los fotorreceptores y darle coordenadas y cuantificarlo, y permite ir siguiendo la pérdida de fotorreceptores como otro biomarcador. Y si todos pudiésemos a estos datos setearlos en un sistema de inteligencia artificial, lo que al principio solamente lo evaluábamos como el espesor retinal como criterio de tratamiento, si uno pudiese cada uno de estos biomarcadores programarlos y seguirlo durante el tiempo al paciente, nos permitirían decir qué pacientes van a ser refractarios, qué pacientes van a andar mejor y hablar del pronóstico y personalizar el tratamiento. En el mismo sentido, la tomografía, la angio-CT, que todavía tiene escasa aplicación clínica, pero nos permite calificar o clasificar, mejor dicho, las membranas como inmaduras o maduras o hipermaduras, y en base a eso definir también cuál es la posología de administración de la droga y la eficacia del tratamiento. Incluso nos permiten cuantificar la densidad capilar. Por ejemplo, en esta imagen, en la imagen de arriba, es un paciente con tratamiento previo. La membrana vascular tiene una membrana vascular con escasas arborizaciones, sobre todo troncos principales, y se le puede cuantificar el área de la membrana y tiene actividad porque tiene líquido subretinal. Después del tratamiento, el líquido subretinal desaparece, pero la membrana continúa. O sea que la enfermedad realmente ya sabemos que no se cura, y eso nos permite hacer un seguimiento y una evolución de la lesión. Y en el mismo sentido también necesitamos drogas nuevas. Las drogas actuales indudablemente que tienen un límite, y las drogas nuevas deberían tener mayor penetración, mayor duración, mayor eficacia y no tener impacto sistémico. Y en ese sentido, Novartis desarrolló una nueva molécula que se va a comercializar a partir del año que viene, en marzo. Se llama brolucizumab. El MAB, la terminación MAB es por monoclonal antibody. Sub es porque es humanizado, y Brolu es el nombre que le da el laboratorio comercial. Y si nos recordamos, los anticuerpos es la parte más pequeña del anticuerpo, es como lo que fuese las manitos o la boca del perro, solamente la parte donde realmente uno atrapa el VEGF, y eso permite reducir considerablemente el tamaño de la molécula. Y si uno lo compara con los anticuerpos que tenemos disponibles, o con las drogas, mejor dicho, que tenemos disponibles, pesa solamente 26 kilodalton comparado, por ejemplo, con los 115 kilodalton de la aflibercept, lo que le permite una concentración osmolar en una dosis de 6 miligramos 11 veces superior a la aflibercept, incluso 22 veces superior al ranibizumab y bevacizumab. Y para comparar la eficacia clínica se comparó con el ranibizumab. En el gráfico de abajo, en el gráfico, la línea amarilla es el ranibizumab. Los dos líneas por debajo del ranibizumab fueron concentraciones bajas del brolucizumab, pero altas concentraciones, 6 miligramos. El cambio en la agudeza visual fue mejor que comparado con el ranibizumab. Y eso se debe en parte porque la duración comparado con el ranibizumab es muy superior, durando 75 días comparado con los 45 del ranibizumab. Y para evaluar esto se hicieron 2 estudios clínicos que concluyeron y están próximos a la aprobación por la FDA, que se llamaron Hawk y Harrier. Los estudios compararon
Hicieron 3 grupos, compararon en 2 grupos el brolucizumab, una dosis alta de 6 miligramos y otro a dosis de 3 miligramos, y además el otro grupo fue el aflibercept de 2 miligramos, es la molécula y la inyección que conocemos todos. Se hizo en todos los grupos una dosis de carga de 3 inyecciones y se evaluó a las 8 semanas de la última inyección, a la semana 16, si había algún signo de actividad. A la semana 16 el grupo de aflibercept recibió inyecciones y los pacientes que fueron randomizados del grupo de aflibercept siguieron recibiendo inyecciones cada 8 semanas. Mientras que los pacientes del grupo de brolucizumab a las 16 semanas, los que presentaban algún tipo de actividad, líquido subretinal, hemorragias intrarretinianas, fueron inyectados y siguieron en un régimen también cada 8 semanas con brolucizumab, al igual que el aflibercept, y los que no presentaron actividad se los inyectó cada 12 semanas. El primer endpoint o el primer punto de terminación fue al año y el segundo fue a las 96 semanas. Los grupos de arranque fueron similares, fueron muy homogéneos, no habiendo diferencias significativas en edad, tipo de membrana, presencia de líquido intra y subretinal. Y cuando se analizaron los resultados del endpoint primario, que es el cambio de la agudeza visual a las 48 semanas, no hubo diferencias entre el brolucizumab, tanto a 6 miligramos y a 3 miligramos con el aflibercept. Y lo que es importante es que hubo un gran porcentaje de pacientes en el grupo de brolucizumab de 6 miligramos, casi el 60% de los pacientes, que se mantuvieron con inyecciones cada 12 semanas luego de la fase de carga. Es decir, una menor frecuencia de inyecciones, que es lo que uno aspira con los pacientes, porque aunque los pacientes dispongamos de la droga, sabemos que los pacientes no cumplen con el tratamiento. En cuanto a la presencia de actividad, a las 16 semanas los pacientes con brolucizumab tenían menor líquido subretinal en el 30% de los casos y lo mismo se repitió al final del estudio. Por último, en cuanto al espesor retinal, los pacientes en brolucizumab tuvieron un menor espesor retinal y hubo menos fluctuaciones del espesor retinal. Las variaciones del espesor retinal están asociadas, los pacientes que se seca la retina y vuelve a aparecer el líquido y se vuelve a secar después de las inyecciones, esas variaciones están asociadas a peor pronóstico, sobre todo por los cambios anatómicos y la reorganización intrarretinal que desencadena cada vez que se reactiva la enfermedad. Por eso el brolucizumab demostró una consistencia, una disminución de la actividad constante a lo largo del estudio, tanto a la semana 16 como al final del estudio. Con respecto a los efectos adversos, no hubo diferencia entre los grupos, tanto en los estudios Hock como en el Harrier, efectos adversos secundarios sistémicos ni oculares. Por lo que el brolucizumab demostró no ser inferior que el aflibercept, con inyecciones cada 3 meses o 12 semanas, presentó menor actividad en la membrana neovascular después de la fase de carga, menor grosor retinal tanto a las 24 como a las 48 semanas y menor presencia de líquido subretinal, intrarretinal y cambios en el epitelio pigmentario, además de tener una dosis comparable con el aflibercept. Es cierto que el estudio fue algo injusto con el aflibercept porque los pacientes que fueron inyectados con el aflibercept después de la fase de carga quedaron de un régimen fijo cada 8 semanas y no se pudo hacer un treat and extend, que lo correcto hubiese sido pacientes con aflibercept que andaban bien a las 8 semanas tratar de extender el tratamiento, pero también un grupo de los pacientes de brolucizumab, como si recordamos que si tenían actividad después de la fase de carga pasaron a 8 semanas y quedaron en 8 semanas, muy probablemente alguno de esos pacientes de ese grupo hubiese podido extender el tratamiento si no presentaban actividad. Como conclusión, sigue siendo la maculopatía, especialmente la maculopatía húmeda, un campo de crecimiento, tanto en cuanto a las drogas como en cuanto a la tecnología que nos va a asistir en el tratamiento y nos va a permitir básicamente ganar la agudeza visual que deseamos, hacer un uso más concienzudo de los recursos y poder pronosticar con más eficacia las enfermedades. Gracias. Aníbal, vos dijiste al principio de la charla que con los antiangiogénicos que tenemos hoy en día a disposición tenemos un techo, llegamos a un techo y de ahí no podemos pasar en cuanto a agudeza visual.
¿Vos crees que estas drogas nuevas como el brolucizumab o el faricimab, que probablemente sean las dos que más pronto tengamos a disposición, vamos a poder aspirar a una mayor ganancia de visión que con las que tenemos en el mercado, o simplemente estas drogas nos van a permitir inyectar menos a los pacientes? Sí, no. Sí, porque van a permitir perder menor agudeza visual, van a permitir estar más cerca del techo de forma constante, y no porque en parte la agudeza visual depende del diagnóstico temprano y de la lesión, del daño que ya provocó la lesión en el momento del diagnóstico. Que, como sabemos, la retina realiza un remodelado propio que es irreparable. Por eso es que se necesitan métodos y equipos que diagnostiquen antes las enfermedades. Cuando los desprendimientos del epitelio pigmentario nos parecen, no sabemos si es una membrana neovascular o es solamente una drusa o un desprendimiento del epitelio pigmentario, si realmente está neovascularizado o no. A lo mejor el angio-CT en el futuro nos ayuda. Creo que las drogas tienen un límite. ¿Alguna otra pregunta? No, un comentario. Creo que lo que tenemos que hacer todos es presionar a quien corresponda para el concepto del treat and extend, porque los pacientes, el problema que tienen en general es ese, es decir, cuando se les propone seguir y seguir y seguir, los pagadores se niegan, etcétera, etcétera. Por ahí, depende del medio en el que uno se maneje, es más fácil o menos fácil, dependiendo del factor económico de los pacientes, pero creo que hasta ahora lo mejor que podemos hacer es insistir, y al propio paciente, en el treat and extend. A mí me llegan muchos pacientes, muchos, ¿no? Algunos, que le han propuesto treat and extend y en otro lado dicen, no, pero está todo seco. Entonces, digo, no, volvé a que te traten porque lo que te está haciendo está bien. Creo que ese concepto de treat and extend todavía, inclusive entre los colegas, no está bien claro. Y eso me parece que es muy, muy importante. No sé si mejorará la visión, estoy de acuerdo con vos. Y el otro tema es que todavía no termino de confiar en la angio-CT para la información. Y eso me pasa, yo soy muy amigo de Ruiz Moreno, que es uno de los que más trabajó en eso. Y digo, todavía, él me dice, todavía no tenemos bien en claro lo que estamos viendo. Refiriéndome a eso que vos decís del desprendimiento del epitelio pigmentario, que sí, que no, que no, que sí. Así que creo que nos falta mucho. Con respecto al treat and extend, es una forma de administrar. Para a lo mejor los que no estamos muy familiarizados con la administración, el paciente cada vez que viene a la consulta se inyecta. No viene para saber si se tiene que inyectar. Se inyecta, por lo que tenemos que tener disponible la droga, y ahí se evalúa la actividad con la OCT y con el fondo de ojos. Y si está activo, se acorta el periodo con los que veníamos siguiendo. Si el paciente está si está cada 6 semanas, vuelve cada 4, si está cada 5 se puede reducir. Siempre el menor periodo es 4 y el máximo periodo que lo podríamos seguir es 12 semanas. Si está inactivo, en la visita se inyecta, y la próxima consulta, si el paciente venía cada 4 o cada 8, lo que fuere, se puede extender 1 o 2 semanas y así sucesivamente hasta alcanzar un máximo de 12 semanas. ¿Y por qué 12 semanas? Porque se vio que los pacientes como máximo, por lo general, el mayor porcentaje andan bien cada 12 semanas. Si se extiende, algunos pueden andar cada 16 y algunos incluso se pueden parar de inyectar. Pero la gran mayoría necesita inyecciones cada 12 semanas, pero son pacientes que uno lo ve, la OCT está seca, no tiene ningún signo de actividad y igual se tienen que seguir inyectando. Para eso necesitamos disponibilidad de la droga y las obras sociales necesitan, para aprobar la droga, ver signos de actividad en la OCT. Entonces realmente es completamente una discusión entre dos personas, no se van a entender de esa manera. A diferencia de Australia, que por ejemplo en la práctica en Australia tienen la droga en la heladera, y si uno diagnostica la maculopatía y no la trata en 48 horas, es mala praxis. O en cualquier país desarrollado que tienen la droga en la clínica, la inyectan y después se factura con el prestador. Eso sería lo ideal. Y la angio-CT, sí, coincido, es un estudio primero que lleva muchísimo tiempo, no es como el OCT convencional de Spectral Domain, por lo que son estudios de como mínimo 20 minutos, en pacientes que no fijan. Entonces es una reconstrucción digital que hace el equipo y hay muchísimos artefactos. Es difícil de interpretar y todavía no es popular y no es definitorio en cuanto al tratamiento.